Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos. Soy Tomás González Corro y me da muchísimo gusto poderles saludar en este su espacio de Agenda TV, un espacio de encuentros y desencuentros, análisis, debate y discusión sobre los temas públicos que a todas y a todos nos afectan. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto poderles saludar aquí a nuestro buen amigo Eduardo Vázquez Reyes, filósofo y divulgador de la ciencia, integrante del Instituto Interdisciplinario de Educación Científica AC, revista Cronopios y Divergencias. Mi estimado Eduardo, muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros aquí en Agenda TV. Y como ustedes, amigas y amigos, lo habrán escuchado, pues obviamente el tema tiene que ver con la ciencia en su papel de divulgador por parte de Eduardo y su actividad que realiza. Mi estimado Eduardo, el estado de cosas de la ciencia, a ver, ¿por qué dedicarse a la divulgación de la ciencia? Es un tema que para muchas y para muchos es un asunto medio escondido y que pues obviamente, bueno, el interés de Agenda TV es tratar de desentrañar un poquito esto, pero ustedes como divulgadores de la ciencia, ¿qué onda? ¿Cómo lo ven? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por el espacio para hablar un poco de los problemas que acaecen a la divulgación de la ciencia y la comunicación de la misma. Bueno, el estado actual de la comunicación y divulgación de la ciencia es totalmente problemático, sobre todo por cuestión y en términos de financiamiento, de presupuestos y también de aparatos procedimentales. Nosotros vemos a la divulgación de la ciencia con unos fines de impacto social, claro, que quiere decir que por lo menos como divulgadores y como periodistas de ciencia lo que nos compete es evidenciar los proyectos de investigación, evidenciar los resultados que se están haciendo en las diferentes instancias de generación de conocimiento, como es el caso de la Universidad Veracruzana y otros institutos. Actualmente, ya lo he dicho en otras ocasiones, en la UV se está generando mucho conocimiento. Sin embargo, este conocimiento no es totalmente difundido, ni mucho menos los alcances que puede llegar a tener, sobre todo la parte de impacto social, que quiere decir en qué medida una investigación científica está contribuyendo socialmente a un problema específico, como puede ser, digamos, el desabasto de agua, como puede ser la inseguridad, como pueden ser cuestiones de salud, y eso es lo que, por lo menos desde mi punto de vista, considero debe ser importante de tener en cuenta para el divulgador en general, más allá de ideologizar a la ciencia o a la misma divulgación. Claro. Oye, Eduardo, estamos hablando entonces, o así lo interpreto yo, de bote pronto, de una desconexión entre lo que se está produciendo, en este caso en términos científicos, en la Universidad Veracruzana y lo que está pasando en la vida cotidiana de las y los veracruzanos. En muchos de los casos sí. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente en el discurso de la divulgación de la ciencia, que va matizado con la frase impacto social, solamente queda en eso, en un discurso. Es decir, se habla, la ciencia debe tener un impacto social, debe tener una intervención y una pertinencia. Y el divulgador también. Hacemos entonces proyectos de investigación justificando que tiene un impacto social. Hacemos productos de divulgación de la ciencia con esa etiqueta de impacto social. Seguramente esto ocurre en muchas ocasiones. Pareciera que si no le ponemos la etiqueta impacto social a nuestros proyectos de investigación o nuestros proyectos divulgativos no va a pegar, no va a tener ese éxito. Claro. Y eso es lamentable porque queda en el discurso. En ese sentido, sí hay un desapego entre lo social y lo divulgativo, lo científico. Se nos olvida a veces que la razón de ser de la actividad científica, de la práctica científica, es la misma sociedad, es el problema que ocurre dentro de las diferentes esferas sociales que tenemos. Y ese debería ser el punto de partida para la elaboración de proyectos, tanto de investigación científica como de su divulgación. Claro, porque finalmente el caso muy específico de la Universidad de Veracruz, bueno, pues recibe recursos públicos de las y los ciudadanos y en ese sentido, bueno, uno esperaría el retorno de esa inversión de dinero público en el conocimiento, en el saber, en las investigaciones. Uno esperaría el retorno en beneficios de impacto social por parte de ese conocimiento que se está generando y que no se quede solamente estancado en los libros, en las revistas científicas especializadas, en los anaqueles de las distintas bibliotecas de la Universidad Veracruzana. Uh-huh.
Sí, y repito que eso es lamentable, porque si nos ponemos a ver la situación política y presupuestal actual de la ciencia, esto se robustece en el sentido que nos preguntamos como divulgadores y como críticos de la misma divulgación de la ciencia, ¿en qué se está invirtiendo? ¿En qué se está destinando el presupuesto o el poco presupuesto que está teniendo la universidad, que está teniendo el COBEICIDET y otras instancias, ¿no? ¿Qué proyectos están apoyando? Porque nos encontramos notas informativas donde la misma universidad está ensalzando la actividad de sus científicos, o el COBEICIDET, por lo menos en la administración anterior, estaba teniendo con la sociedad. Y más allá de la nota informativa, más allá de los boletines y de los discursos políticos, habría que preguntar críticamente, primero, ¿en qué medida está apoyando cierta actividad divulgativa o científica a la sociedad? Si solo si tenemos el concepto de impacto social, y cuáles son los criterios que llevan a una instancia gubernamental y universitaria a destinar ese presupuesto a dicha actividad. ¿En qué beneficia? Son dos preguntas que deberíamos tener muy en cuenta los periodistas de ciencia, pero también los divulgadores que se suponen deben hacer críticas de la misma. Claro. Oye, Eduardo, el quedarse en las publicaciones universitarias solamente, pues de entrada, si el científico, los investigadores o la misma Universidad Veracruzana no está buscando conexiones, enlaces con medios de comunicación más ligados con la sociedad, no solamente con la Universidad Veracruzana, pues ahí tenemos como que el primer tope, ¿no? El primer obstáculo, decir, bueno, ya lo publicamos, ya lo difundimos, ¿en dónde? Pues en nuestros propios medios internos de comunicación, y eso pues obviamente no hace que trascienda hacia el público en general, finalmente en un proceso de divulgación, uno, y dos, me parece que también hay que usar el concepto tropicalizar un poco las investigaciones en un proceso de pedagogía científica para el común de la gente, ¿no? Sí, bueno, de hecho, es importante la publicación académica, ¿no? Claro, por supuesto. Es importante porque la misma comunidad científica, independientemente de la línea de investigación que tenga, debe producir conocimiento para su área, para su disciplina, y eso es muy importante. Por supuesto. Lo malo es que solamente se queda ahí. Lo malo también es que en muchos casos ciertas actividades científicas se jactan de que tienen un impacto social, están trascendiendo. Ocurre mucho en sociología, ¿no? Critican a los filósofos, critican a otros, no todos, critican, y sus publicaciones con impacto social se quedan en los mismos papers, ¿no? Se quedan en revistas indexadas a veces, o revistas con cierto registro que no salen de la universidad y que están destinadas a una especie de divulgación muy interna. Le llaman algunos difusión entre pares o divulgación entre pares, ¿no? Entre la misma comunidad científica. Y ahí queda la crítica. Lo importante es hacer esta producción científica, esta generación de conocimiento, pero llevar en un segundo plano esta generación de conocimiento, como bien lo dijiste, a un sector más amplio. Hacer ver en qué medida esa actividad que están teniendo puede ayudar a la sociedad, cómo les explica y cómo atiende ciertas problemáticas. Y para eso se necesitan los medios, tanto impresos como digitales, actualmente. Yo siempre he sido de la idea que, por ejemplo, el filósofo debe estar en los medios de comunicación, debe estar en la parte crítica. Si no tiene las herramientas periodísticas, por lo menos tiene las herramientas de crítica y análisis que proporciona la disciplina. Claro. Y uno de los espacios para llegar a un público más amplio es el medio de comunicación. Lo mismo podemos decir del sociólogo, del antropólogo, del humanista en general, y obviamente de otro tipo de disciplina científica. Claro. Oye, Eduardo, cuando ustedes hacen divulgación de la ciencia y buscan acercarse con la población en general, ¿hay mercado? Digamos, ¿hay un público ávido de conocer la ciencia? ¿Hay un público que esté diciendo, sí, quiero más ciencia? ¿O es un público que tienen que empezar a construir o seguir construyendo poco a poco? O sea, ¿cómo está la situación? Digo, la parte sí de la producción de la ciencia, las limitantes de las publicaciones, el no buscar más espacios para hacer llegar su producción científica, pero también del otro lado, de la parte de la sociedad, de la parte de la gente, del común de la gente,
¿Cómo está la situación a partir justamente de tu experiencia en la divulgación científica? Sumamente complicada. Esa es una pregunta muy interesante, un comentario muy importante porque nos llevaría a un análisis más profundo en un sentido contextual. Claro. Porque a veces se piensa, es que a la gente le debe interesar la ciencia, ¿no? Eso es un poco egocéntrico por parte del divulgador, querer y pretender que al público le interese la ciencia en un sentido de deber amplio. Y no es necesario que sea así, o sea, la gente no tendría por qué interesarle la ciencia, sobre todo en una sociedad como la nuestra. ¿Por qué debería interesarle a una persona que debe saber cómo llegar a final del mes a tener la ciencia si tiene unos problemas más urgentes que resolver, problemas económicos, de salud y demás? Entonces, tener el discurso de la ciencia como la máxima creación del hombre, por lo cual todo mundo debe interesarse en ese sentido de deber, sería un poco distraído por parte del divulgador. Hay que llegar por otro extremo, atendiendo las mismas necesidades, o por lo menos esta es la idea de la comunicación de la ciencia con impacto social. Es decir, poder llegar al público tratando de aportar un poco a esas necesidades, cómo resolver y explicarle cómo, en la medida de lo posible, una ciencia en específico puede atender ese problema que le aqueja en ese momento, como puede ser el problema de salud. No sé, se me viene a la mente algunos problemas de salud como la ataxia, el autismo y otros malestares que están trabajando ciertas comunidades de investigación y que el periodista de ciencia o el divulgador pueda hacer evidente y llega a esa sociedad. Claro. Sí, el periodista de ciencia debería ser una especie de correa de transmisión justamente de ese saber entre la producción de ese saber y el común de la gente. El asunto es aquí, Eduardo, ¿hay la capacidad del divulgador, tú que andas metido en esa parte del periodismo científico, para desmenuzarle a la gente? Porque sí, como bien dices, no es que deban, o sea, se requiere que lo sepamos el común de la gente, pero no es un deber, digo, bien lo planteaste, estamos preocupados el día a día, ¿tendré para comer hoy o no tendré para comer hoy? El tema de la inseguridad en un estado como el de Veracruz, etcétera, pero hay la habilidad en este ramo del periodismo científico de ir traduciendo ese conocimiento para que la gente, uno, le pueda entender y dos, le pueda atraer. Yo creo que sí hay dentro de la comunidad divulgativa ciertas capacidades que nos permiten. De hecho, el concepto de traducción es el fundamental para hacer divulgación, ¿no? Y obviamente para hacer periodismo, en este caso de ciencia. Algunos piensan que la divulgación se puede reducir a la traducción, pero es un enfoque muy anacrónico y también muy errado actualmente. No se reduce a eso. Pero es un presupuesto para poder hacer divulgación de la ciencia. Primero, que la gente nos entienda. Traducir, es decir, pasar a un lenguaje muy claro, muy sencillo, a un público no versado, no universitario, claro, en las temáticas. ¿Qué es lo que está diciendo o de qué se está hablando en una investigación? ¿Qué se está proponiendo? Y en segundo lugar, ya que se tiene claro, ver ciertas estrategias escriturales cuando se habla de divulgación escrita o estrategias presenciales, multimedia, para que al público le pueda atraer esa información. Y una vez que se siente atraído, poder generar en él ese conocimiento, esa transmisión de conocimiento. Yo ahí tengo también una especie de discrepancia. ¿En qué sentido? Algunos hablan de que la divulgación tiene que ser divertida, ¿no? Pero en muchos casos se llega a un extremo de exageración en esa diversión y se hace una divulgación muy lúdica. El problema de eso no es que sea entretenida o divertida, sino que a veces nos perdemos en la comunicación de estrategias y la comunicación de la ciencia, y se termina comunicando estrategias en lugar de comunicar ciencia, que ese era el objetivo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, es una tarea muy complicada. Poder decir a alguien que no le interesa la ciencia, ¿por qué debería interesarle? En un sentido débil del deber. Claro. ¿No? Oye, Eduardo, vamos a hacer un pequeño corte, pero me gustaría que en el regreso del mismo
nos platiques de la actividad del Instituto Interdisciplinario de Educación Científica AC, del cual formas parte, pues para ir viendo qué es lo que están haciendo finalmente los divulgadores de la ciencia en Jalapa, en el estado de Veracruz. No se nos despegue, amigas, estamos aquí platicando con Eduardo Vázquez Reyes, filósofo y divulgador de la ciencia en Agenda TV. Regresamos. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio. La radio en conexión con el mundo en conexión con la radio. Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta interesante plática con nuestro buen amigo Eduardo Vázquez Reyes, filósofo y divulgador de la ciencia. Y previo al corte le lanzaba yo la pregunta sobre las actividades del Instituto Interdisciplinario de Educación Científica AC, una asociación civil de la cual él forma parte aquí en la ciudad de Jalapa. Mi estimado Eduardo, ¿de qué se trata esta asociación civil? Platícanos, ¿de qué va? Bueno, el Instituto Interdisciplinario de Educación Científica AC surgió hace 3 años como Círculo Analítico de Jalapa. Nosotros, un pequeño gremio de la maestría en filosofía, queríamos llevar a cabo ciertas estrategias de parte de una rama de la filosofía llamada filosofía analítica, que consiste en análisis conceptual, análisis estructural, argumentativo y demás. Pero queríamos aplicarlo a cuestiones sociales, entendiendo cuestiones sociales como cuestiones culturales, científicas y educativas. Y ese fue nuestro propósito, éramos 3 personas en aquel momento. Después, poco a poco, fuimos extendiendo el concepto de análisis, porque la comunidad dedicada a la filosofía analítica era muy reducida. De hecho, ahí había una especie de discrepancia entre líneas y generación de conocimiento en la misma institución a la que pertenecíamos. Y decidimos extender el concepto de análisis para incluir a lingüistas, sociólogos, historiadores,
con esa misma idea, de aplicar el análisis a cuestiones culturales y científicas en general. Poco a poco queríamos sacar el discurso académico a un enfoque más amplio, teniendo en cuenta el concepto de divulgación. Pero nos íbamos por varias líneas. Teníamos la estrategia escritural, es decir, publicar en medios de comunicación, la estrategia presencial, con conferencias y ciertas actividades. Solamente nos faltaba la parte multimedia. Actualmente, cuando constituimos el instituto, que fue el año pasado, a mediados del año pasado, llevábamos a cabo varias estrategias independientemente de cada uno de los integrantes. Yo, como parte de algunas instancias encargadas en difundir el conocimiento, lo que pretendía era que las comunidades científicas de la Universidad Veracruzana pudieran dialogar entre sí y cumplir esta meta de la interdisciplina. Claro. Porque nos encontramos con que hay una comunidad que trabaja en cierto sector, otra comunidad en otro sector, y a pesar de que sus investigaciones son muy parecidas y se relacionan, están fragmentadas. Entonces decidimos poder ser ese medio para que dialogaran entre sí y después llevarlo un poco más a la sociedad. De ahí surge el Coloquio Nacional de Lenguaje, Epistemología y Ciencia, que es nuestro evento anual, el más importante, y también tenemos las jornadas de discusión científica, que van en la misma línea, pero ahí se intenta mostrar los resultados de investigación de estas comunidades científicas. No sé, poner a un neurotólogo platicando y dialogando con un biólogo o con un ingeniero, con alguien experto en inteligencia artificial, incluso hasta con un humanista, y ver en qué medida cada uno de sus enfoques pueden dar resultado a ciertos problemas, como lo que veníamos platicando hace rato. Lo podemos hacer en la comunidad académica universitaria, pero también lo hemos hecho en un sector más amplio, como en las ferias de libro, esas que organizan los colectivos de libreros. Hemos participado ahí con la finalidad de socializar este conocimiento. El Coloquio Nacional de Lenguaje, Epistemología y Ciencia, que lleva 2 ediciones hasta el momento, se concentra en un público amplio, pero al final de cuentas muy académico y muy universitario. Por eso tenemos diferentes estrategias, y dentro de poco implementaremos algunos talleres, algunos seminarios en bibliotecas y en librerías para poder socializar más el conocimiento que nosotros estamos generando y también los vínculos que estamos realizando con otras comunidades. Claro. Oye, Eduardo, y para realizar todas esas actividades siempre hay una especie de embudo, y que le llamamos coloquialmente autoridad. Las distintas autoridades de cualquier nivel o de cualquier área con las cuales ustedes se han tenido que negociar, platicar, dialogar o enfrentar, ¿qué tanto han venido avanzando respecto a cuando arrancaron a este tiempo, que ya este arranque de año de 2019, qué tanto ha venido avanzando? Porque muchas veces pareciera que es un tema de sensibilidad, ¿no? Pero ¿qué tan sensible es la autoridad? En lo general, digo, no particularicemos, o más bien yo no particularizo, pero en lo general, ¿qué tan sensibles están siendo o han venido siendo las distintas autoridades con las cuales ustedes se han venido topando en este proceso de divulgación de la ciencia desde el Instituto Interdisciplinario de Educación Científica AC? Bueno, es un tema complicado porque sí, toda gestión es complicada. Claro. Pero a veces ocurre que cuando la gestión es independiente ocurren, como digo, obstáculos, ¿no? Pareciera que se piensa que uno se quiere llevar una producción hacia otra parte, o pareciera que necesitas estar matriculado o ser parte de una institución para recibir cierto apoyo. Digo que en algunos casos, afortunadamente, hemos negociado, hemos platicado y dialogado con autoridades de la misma universidad, y hasta el momento no nos hemos topado con algún escollo muy fuerte. Sí, obviamente, como ya hemos hecho una especie de agenda de los mismos funcionarios que pueden ayudarnos y colaborarnos, nos ha ido bien en ese sentido, pero a eso le antecede también una especie de recorrido, que se cierren puertas, tocar otras, que te digan que sí, después que no, que te cancelen eventos a la mera hora. Hay personas serias, pero también hay personas dentro de la universidad que no son nada serias. Claro. Y las autoridades
públicas más allá de la universidad, o todo ha sido básicamente universitario? Hasta el momento nos hemos concentrado en la universidad, porque de ahí emanamos, ¿no? Y queremos primero generar ese conocimiento y esta gestión dentro de la universidad, que también tiene sus cuestiones políticas, Claro. ¿no? Y fuera de la universidad nos hemos limitado a colaborar con otros colectivos que se encargan de la gestión, y sí hemos visto la misma actitud peyorativa en ese sentido, es decir, se tiene el evento, se cancela a la mera hora, o no hay recursos supuestamente, o mejor lo pasamos para otro día, y es una brega muy, muy fuerte porque desgasta. Claro, sí, porque digo, te pregunto este tema de las autoridades más allá también de la universidad, porque obviamente hay un nuevo contexto político con un cambio, una alternancia de poder y de partido, y que bueno, uno esperaría que sean sensibles justamente a este tema. A nivel Jalapa como municipio, a nivel estado de Veracruz y a nivel federal, obviamente, digo, un país como México, solamente por la vía de la educación, la cultura y la ciencia, realmente podemos apostar a la gran transformación de este país, ¿no? Claro. Yo vería en ese contexto, al margen de lo universitario, una especie de discurso. Al final de cuentas, estamos ante discursos en esta sociedad. En el caso de municipio, yo veo un apoyo discursivo, un apoyo moral. No veo tan claro dónde está el apoyo que se necesita al final de cuentas, que es el apoyo financiero para que las actividades se realicen, para que cada uno de los colectivos pueda desarrollar sus prácticas y su socialización del conocimiento. Se piensa que el divulgador de la ciencia lo hace por hobby, ¿no? O lo hace por gusto. En gran medida sí, pero ese gusto acaba a veces cuando no se tiene el recurso necesario, la infraestructura, el recurso financiero para poder implementar. Yo sí quiero ver dentro de poco que el mismo ayuntamiento pase del discurso a una cuestión más palpable, para que no solamente se apoye a cierto gremio, un gremio que emana a la universidad y por lo tanto no les cuesta tanto, ¿no? Pero sí a un gremio independiente, un gremio que también es universitario, pero que pueda tener acceso a un recurso evidente. Lo mismo podemos decir de gobierno. Hasta el momento no he visto un apoyo total en lo que va de la administración a estas cuestiones científicas y divulgativas. Al contrario, la ciencia está brillando por su ausencia, hasta en el discurso a nivel estatal. Y bueno, pues ojalá y esto cambie. Me parece que la idea es de que sigamos justamente bregando en este tema, haciendo visible justamente esto, pues porque o le apostamos a la ciencia o simplemente nos quedamos en los programas sociales, claro, ¿no? Que pues sí pueden resolver un problema de hambre el día de hoy, pero que en el largo plazo, pues obviamente no trasciende en el desarrollo de una sociedad como la mexicana. Totalmente de acuerdo con ese punto. Oye Eduardo, y con los chavitos, ¿qué onda con la chaviza, la chamaquera? ¿Tienen pensado alguna actividad con los niños? Digo, yo entiendo tu punto, ¿no? Pero de esa disputa entre sí lúdico, no lúdico, qué tan lúdico, pero bueno, con los chamacos, con la chamaquera, pues obviamente hay que aterrizar todavía más, ¿no? El lenguaje, el discurso, la práctica de divulgación. ¿Tienen pensado, tienen contemplado algo por ahí con los chamacos? Sí, tenemos ahí unos proyectos que estamos diseñando, intentando no caer en esto que platican, ¿no? Lo lúdico que solo se queda ahí. Obviamente es necesario, pero nuestra estrategia que estamos ahí trabajando quiere vencer esa barrera, ¿no? Quiere llegar a ese público, pero en la medida en que ese público no se desoriente. Hay muchos colectivos que trabajan con niños dentro de la universidad y fuera de la universidad. Tenemos muchos casos que su enfoque es talleres para niños, ¿no? Nosotros queremos hacer una especie de actividad que también verse en lo relativo a los talleres, pero vía la literatura científica, la lectura científica. Estamos trabajando ahí. Tuvimos una prueba, una especie de piloto hace un año, bueno, hace menos de un año, con un análisis que se hizo de un texto de literatura científica y lo realizamos en la Carlos Fuente. Fue muy bien, pero queremos enfocarnos en primera instancia a un público a nivel bachillerato
y también trabajar con un público de niveles más bajos como el nivel secundaria, y poco a poco ir viendo cómo socializar el conocimiento a través de la literatura científica sin necesidad de llegar a otros recursos. Bueno, Okay. también se puede ser divertido en ese sentido. Sí, digo, porque también yo supongo que además de la divulgación de la ciencia, que es en primerísima instancia el objetivo, es también impulsar un poco la curiosidad científica y no puedes rebajar la ciencia o la divulgación de la ciencia a solamente el cotorreo. Uh-huh. Digo, también en ese camino, pues obviamente inspirar quizá a las nuevas generaciones para que digan, bueno, pues me late el tema de la ciencia y me gustaría ser científico, más allá del científico loco y de las caricaturas y las películas de acción y todo ese tipo de rollos, pero sí ir generando, además de la divulgación, que el común de la gente tengamos acercamiento a ese conocimiento, pues también ir sembrando la semilla en los chavos de que pueden dedicarse a la ciencia. Claro, y también ese es uno de los objetivos. El concepto de acercamiento a la ciencia, que está muy utilizado, tenemos que fortalecerlo un poquito más. Cuando uno entrevista a colectivos, entrevista a personas dedicadas a los talleres y a la divulgación de la ciencia, regularmente se topa con ese concepto, ¿no? Y preguntas, ¿y cuál es el alcance? ¿Y cuáles son los objetivos? ¿El seguimiento que se está dando? Y dicen, el acercamiento a la ciencia. El problema aquí es no quedarse en el acercamiento, ir poco a poco, darle el seguimiento, para que, como en otros casos, estos mismos niños que se acercan a la ciencia puedan seguir caminando ahí y lleguen a interesarse más, lleguen a estudiar algo relacionado con la ciencia o lleven cursos sobre ciencia y, en el mejor de los casos, terminar en una formación científica clara. Claro, y eso sería así como que el ideal. Ajá. Pero si no llegan a una práctica científica, finalmente este tipo de estructuración mental desde la ciencia, de este pensamiento científico, no le hace daño a nadie. Finalmente, ¿no? Digo, le puede servir en cualquier actividad a la que se dedique, justamente esta lógica de indagar, preguntar, cuestionar, investigar, que es el eje fundamental de la ciencia, ¿no? Sí, la creación de un pensamiento crítico. Exacto. Eduardo, se nos acaba el tiempo. Mensaje final para nuestro público de Agenda TV, de tu parte, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la atención prestada a estos minutos de análisis, divulgación de la ciencia. Yo sí invitaría a las personas, a los que escuchan este programa y ven, que se interesen un poquito más en la ciencia, porque en este momento que estamos viviendo y atravesando es importante fomentar el pensamiento crítico y sobre todo realizar opiniones fundamentadas acerca de cualquier aspecto, siempre que tengamos los argumentos y tengamos el análisis necesario para dar nuestra opinión. Eduardo, un gusto enorme dialogar, platicar contigo. Tienes el espacio abierto para ti y el colectivo, justamente para divulgar la ciencia, el conocimiento y el pensamiento científico. Y muchísimas gracias, amigas de Agenda TV, por acompañarnos en esta plática con Eduardo Vázquez Reyes, filósofo, divulgador de la ciencia, integrante del Instituto Interdisciplinario de Educación Científica, y además también participante de la revista Cronopios y Divergencias. Soy Tomás González Corro.